Entonces, si la revolución industrial requería esta necesidad de expandirse territorialmente, de este cambio entre lo rural urbano, del incremento de la productividad, de los avances tecnocientíficos, principalmente en las máquinas, de este expansionismo del mercado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Creen que haya sido para todos los países? No. Y si el siglo de las luces y la revolución industrial comenzó en Francia e Inglaterra, ¿a qué países llegó tardíamente? ¿A qué países llega tardíamente? Recuerden que estamos hablando de imperios. Llega tardíamente al Imperio Alemán o Prusia y a otro país. Sí, al Imperio Ruso. ¿Y esto qué provocará? Una guerra. La Primera Guerra Mundial. Y esto lo que provocará será conflictos internos, será esta parte de justamente esta parte de conflictos internos, de conflictos entre países, y solamente se necesitaba un motivo. El asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria. Y de su esposa, justamente por un serbio. El Imperio Austrohúngaro y Serbia ya tenían conflictos. Solamente se buscaba el motivo. La Primera Guerra Mundial. ¿En qué año comienza la Primera Guerra Mundial? En 1914. ¿Y en qué año termina? En 1918. Toda guerra tiene alianzas. Es importante considerar las alianzas de esta Primera Guerra Mundial. ¿Cuáles son?
Sí, sí. ¿Qué países pertenecen a cada uno? A ver. Insisto, recuerden que estamos hablando de imperios. ¿Qué imperios pertenecen a cada uno? El imperio alemán o Prusia, ¿está bien así? ¿Es adecuado? ¿Le cambio? ¿Qué opinan? Me dirijo a este. La curiosidad de o lo importante de esta triple alianza de la Primera Guerra Mundial es que este imperio austrohúngaro es lo que después se va a conocer como Austria. Alemania y Austria ya eran aliados desde la Primera Guerra Mundial. Y es curioso que en la Segunda Guerra Mundial, uno de los primeros países que invade Alemania es a Austria. Pero no lo invade como, por ejemplo, en el caso de Polonia, que invade a Polonia de manera violenta. Invade a Austria en un común acuerdo. Acá, la Triple Entente está conformado justamente por el Imperio Ruso, Francia y Reino Unido. Y mencionemos, Reino Unido eran todos los países que conforman Reino Unido. Aquí me voy a concentrar en uno de los países que mencioné, que el siglo de las luces y de la revolución industrial llegó de manera tardía, al igual que acá, el imperio alemán. Empiezo con este. Rusia pelea en la Primera Guerra Mundial, pero también se le presenta un conflicto interno. Revolución Rusa.
¿En qué año comienza la Revolución Rusa? Un año antes de terminar la Primera Guerra Mundial. Aquí se ven las características del siglo de las luces que cuestiona esto. Cuestiona esto. Cuestiona justamente a los zares que llegan por linaje. Por mandato divino. Eso se cuestiona. Y empieza esta parte. Menciono los bolcheviques porque son los que ganan la Revolución Rusa. ¿Qué personajes son importantes de la Revolución Rusa? Sí. Ellos son revolucionarios. ¿Por qué? Porque lucharon en la Revolución Rusa. Y por otro lado, las consecuencias, las transformaciones de la Revolución Industrial, ellos utilizan esto. Tienen una idea marxista. ¿Alguien ha leído a Marx? Karl Marx cuestiona y critica muchos de los elementos que conforman la revolución industrial y que trae consecuencias, como por ejemplo la explotación de la mano de obra, el expansionismo territorial, etc. Eso es lo que cuestiona la industrialización misma, la cuestiona el marxismo. Y ellos retoman ideas del marxismo para un régimen totalitario que se va conformando, que lo llamarán más adelante comunismo, con Stalin. Al ganar los bolcheviques la Revolución Rusa, Lenin queda en el poder. Lo matan por chismes. Se menciona que Stalin lo manda a matar. No se comprueba, pero cuando Lenin lo mata, Trotsky se va, huye. ¿A dónde huye? A México. De hecho, aquí lo matan, y lo matan por órdenes de Stalin. Queda justamente Stalin en un régimen totalitario de extrema izquierda
que es el comunismo. Stalin llega al poder en 1922, justamente en este periodo entre guerras, y conforma lo que es más adelante la Unión Soviética. Esto pasa en el caso del Imperio Ruso. Ahora, ¿qué consecuencias creen que traiga para Rusia el haber participado en la Primera Guerra Mundial y el haber tenido una revolución? Es el país con mayor número de pérdidas humanas. Este es un dato importante a considerar también. Ahora enfoquémonos en el Imperio Alemán. Prusia, los dos son correctos. Alemania, ya antes de la Primera Guerra Mundial, tuvo una guerra con Francia. En 1870 y le da el triunfo a Alemania a Prusia en 1871 con este personaje importante. ¿Por qué es importante? Para Alemania. Con este personaje se da el primero y segundo Reich. ¿Con qué personaje se da el tercer Reich? Por cierto, Otto von Bismarck también es canciller. ¿A quién le suena? A Hitler, que justamente en la Primera Guerra Mundial fue combatiente. Y en 1933 se convierte en Führer. Y aquí empieza el nazismo. Este personaje tiene esta idea de una unificación. Unificar al antiguo imperio austrohúngaro. ¿Por qué? Porque cuando Alemania era perteneciente a este imperio, es cuando gana esta guerra Francia.
tiene la idea de unificar este imperio austrohúngaro. Ahora bien, ya vimos a Rusia, que fue el país con mayor número de pérdidas humanas. Ahora, consideren esta parte de quién es el país al que se le castiga severamente con este tratado. Y este tratado menciona indemnización, quitar colonias y que son los perdedores. Evidentemente Alemania. Imagínense un excombatiente de la Primera Guerra Mundial como Hitler, que le mencionen que es un perdedor. Evidentemente se muestra una inconformidad de Hitler, de este personaje, pero también del pueblo alemán. Y por eso comienza la Segunda Guerra Mundial, por inconformidades. ¿Qué aprendiste? ¿Qué te llevas? ¿Alguna duda? ¿Comentario?